Buenas noches, bienvenidos a El Salvador, un placer enorme nuevamente volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista 8 en punto. Esta noche, ya lo habíamos adelantado en nuestras diferentes redes sociales, estaremos en estudio conversando con el viceministro de Transporte, el señor Nilson García. Es que estaremos conversando sobre la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en torno a la suspensión del acto reclamado, es decir, como medida cautelar. Hoy por hoy se extingue la posibilidad de la exclusividad de que el Citrans, el transporte público de pasajeros, pueda utilizar el carril únicamente segregado. Sobre estos temas conversaremos, analizaremos la implementación de horarios escalonados, lo ha anticipado el viceministro de este ramo, y conversaremos, por supuesto, sobre la posible entrada y posible decomiso de los vehículos por incumplimiento de la ley, sobre las operaciones de Uber en el país, entre otros tópicos. En segundos, iniciamos. Antes le vamos a plantear la pregunta que hemos articulado esta noche para que usted sea parte activa de la entrevista 8 en punto. Dice así: según su experiencia, ¿qué tanto cree que ha mejorado el congestionamiento vehicular tras la medida cautelar de la sala sobre el Citrans? Esta es la pregunta que hemos colgado sobre nuestras redes sociales. El Salvador, permítanos antes de iniciar saludar a quien noche tras noche muy gentilmente hace posible el primer segmento de la entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Bueno, señores, nos incorporamos y con gusto en estudio le damos la bienvenida al señor viceministro de Transporte, el señor Nilson García. Viceministro, un gusto tenerlo en casa, gracias por atender nuestro llamado. Buenas noches, Sergio, gracias por la invitación y por supuesto dispuesto a tratar de informar a los ciudadanos sobre los diferentes aspectos del transporte y este que nos está llevando la atención, que es el Citrans. Por supuesto, señores, vamos a arrancar, viceministro, con el tradicional collage de noticias que hemos articulado esta noche y que están íntimamente ligados con los tópicos que vamos a desarrollar. Me desplazo y se los presento. Producción, arrancamos. Dice así: presidente Salvador Sánchez Serén, defendemos el Citrans porque es un compromiso de transformar el transporte público en El Salvador. Diputada del FMLN, Jacqueline Rivera, justifica protestas agresivas contra la Sala de lo Constitucional por el Citrans. El gobierno pidió a la sala revocar medida cautelar sobre carril del Citrans. Magistrado Sidney Blanco, los funcionarios están obligados a acatar las decisiones de la sala. Viceministro de Transporte Nilson García llama a la población a no acatar la resolución de la sala sobre el Citrans. Transportistas denuncian que el BMT utilizó a empleados para protestas. Agilizan horarios escalonados para evitar el colapso del Citrans. Roberto Cañas, tractores del MOP deberían de demoler estaciones del Citrans. Oposición dice que Citrans es corrupto porque no fue a licitación. Viceministra de Comercio e Industria preside el lanzamiento de aplicación Vamos. Viceministro de Transporte advierte a Uber sobre posible decomiso de vehículos por incumplimiento de la ley. Con esta nos incorporamos, señores, viceministro. Arrancamos precisamente con la noticia que esta semana se robó la madera de muchos rotativos, luego que conocimos la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En primera instancia, debo de preguntar cuál ha sido su reacción luego de conocer puntualmente los argumentos que ha esgrimido la Sala para dar procedente esta medida cautelar. Por favor. Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante expresar que nuestra preocupación son los ciudadanos. Nuestra preocupación son más de los 45,000 personas que utilizan el transporte día a día y que son los que se ven afectados con esta medida cautelar. Por supuesto, todo lo que nosotros hacemos es en función de mejorar la calidad del transporte, de buscar cómo el servicio de transporte en el país se moderniza, y todo nuestro esfuerzo durante todos estos días hemos venido años trabajando en proyectos de modernización como el Citrans, que busquen un transporte rápido, un transporte digno, un transporte accesible, un transporte amigable con el medio ambiente,
un transporte rápido y por supuesto un transporte seguro. Creo que los amigos que utilizan el sistema de transporte público de pasajeros, en este caso los que utilizan el Citran, pueden expresar cuáles han sido los beneficios que han tenido con el nuevo sistema de transporte. Entonces, la preocupación nuestra fundamentalmente son ellos, ¿verdad? No es un tema que la resolución va a afectar al gobierno o va a afectar al viceministerio, no. A quien afecta es a los usuarios del transporte público de pasajeros y por supuesto nuestro compromiso es de seguir trabajando por mejorar el transporte hacia ellos. Ahora, esta medida cautelar se hace efectiva el día 11 de los corrientes, un día luego del Día de las Madres. Y en alguna medida se creó algún tipo de congestionamiento por protestas que se realizaban. Antes de ingresar en esa dinámica, deseo preguntarle, prácticamente los dos argumentos de los cuales la sala ha reposado para dar esta resolución de los 5 magistrados, uno se abstuvo porque el presidente de esta sala y del órgano jurisdiccional manifestó que él se decantaba más por una resolución finalista que por una resolución donde se determinaban las medidas en comento. Sin embargo, uno de ellos ha sido prácticamente, viceministro, donde no se llevó a licitación y tuvo que haber pasado por la Asamblea Legislativa, tal y como han dicho diputados de la oposición, tuvo que haber sucedido en el caso Selenel. Su opinión. En primer lugar, Sergio, yo tengo la sentencia que es precisamente la medida cautelar y los argumentos por los cuales se impuso la medida cautelar no son los que has dicho, ¿verdad? Simplemente ellos lo que plantean estos se posan en la demanda, no pueden ser constitutivos ahí porque obviamente no ha sido una resolución final. Pero la medida cautelar fue decretada no por eso, fue decretada porque los magistrados consideran que después de la respuesta de Casa Presidencial sobre el informe que se había pedido en mes de enero, donde el cual, de paso, habían rechazado en este caso, el decretar la medida cautelar, establecen que Presidencia solicita a través de sus abogados la nulidad del acto porque de oficio habían incorporado otros elementos que los demandantes no habían incorporado. O sea, los demandantes, su demanda fue sobre los artículos 5 y otros artículos del reglamento, no sobre el artículo 41 ni 43 de la ley, pero ellos replantean la demanda y, según los abogados, eso es constitutivo de nulidad. Entonces, ese es el argumento, y el otro era que ellos, por haber, dijéramos, expresado esa opinión, se veía como una parcialidad, por lo tanto pedían que se recusaran. Los magistrados dicen, bueno, vamos a tramitar la recusación, pero para no seguir, dijéramos, para garantizar la protección de los bienes, se decreta la medida cautelar. Entonces, hasta este día, los magistrados de la sala no han expresado, no han dicho y no han fallado sobre que el Citran es inconstitucional o que ha habido alguna ilegalidad en el Citran. Nadie, ni ellos no lo han dicho, por supuesto nadie lo puede decir. Algunos utilizan esos argumentos para tratar de justificar su posición, pero que hoy por hoy el Citran, en nuestro entender, se ha hecho, ¿verdad? Se ha operado dentro del marco de la ley, nadie ha demostrado lo contrario y ni los jueces tampoco han dicho de que es inconstitucional o que es ilegal. Ahora, ciertamente, viceministro, las razones de las cuales yo traía a colación son las que se incoan la demanda, se la presentan. En el acto reclamado, la suspensión se da como una garantía de que es procedente según los magistrados. Quiero ir un poco más allá en el análisis. Ciertamente muchos esperan una resolución que le dé continuidad a esta solicitud de la suspensión del acto reclamado. Esta semana, tratando de homologar la participación, tuve a empresarios encargados de ir a poner esta demanda y ellos decían, mire, desde el 2014 sentíamos que mucho se había tardado la sala y no esperábamos esta resolución, sino que un acto definitivo. Y uno de los argumentos que traían a colación, y quiero puntualizarlo con usted, que no solamente en este caso serían los 4 magistrados,
sino que también el representante del Ministerio Público, el fiscal general de la República, ha advertido la inconstitucionalidad del sistema del CITRANS. Bueno, realmente quien define la inconstitucionalidad son los magistrados de la Sala de lo Constitucional y no lo han dicho. Si no, ya lo hubieran resuelto. Entonces, hoy por hoy es constitucional, mientras no se declare lo contrario. Cualquiera que diga lo contrario está mintiendo, ¿verdad? Según las leyes de nuestro país. En este sentido, precisamente, y los argumentos, quiero decir, del presidente de la Sala de lo Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia para abstenerse a votar y argumentarlo, no es que quería una sentencia definitiva, no, es lo que está diciendo, y que aquí está su voto razonado, que para su entender esa medida cautelar no ha ponderado el derecho de los usuarios del transporte, y que habla, ¿verdad?, que los automóviles, y lo dice de la siguiente manera, los automóviles particulares, dice, tienen la posibilidad, de forma textual lo leo, de transitar por vías alternas o paralelos conforme a su libre discrecionalidad para alcanzar un mejor desplazamiento. Esto frente a las personas que se transportan en buses del sistema, quienes no tienen más alternativa que someterse a las rutas autorizadas por el Viceministerio de Transporte para llegar a su destino, sin contar con la posibilidad de recurrir a su libre discrecionalidad para agilizar su tránsito buscando vías alternas. O sea, el presidente de la Sala Constitucional, cuando argumenta su voto, lo hace de esta manera y no dice, mire, es porque quiero que haya ya una resolución definitiva. No, él dice que no se ponderó el interés público sobre el interés de los que tienen los vehículos. Ok, viceministro, en su momento cuando se conoce esta resolución, que no es una postura finalista, como usted muy bien lo ha advertido, presentaba yo la nota, producción, acompáñeme, donde usted llamaba a la población salvadoreña a no acatar la resolución. Si me equivoco me corrige, porque presentábamos en el tradicional collage de noticias su persona y otros miembros también de su partido y también del órgano ejecutivo a no acatar a la población salvadoreña esta resolución. También hubo la posición del magistrado Sidney Blanco, donde decía, miren, todos los funcionarios están en la obligación, según la Constitución de la República. Acompáñenme, producción, sobre este tema, y acá lo dijo precisamente: si hay tráfico y lentitud, que lo sufran todos por igual, como dice la Constitución. Magistrado Sidney Blanco, por favor. Bueno, en primer lugar, precisamente lo que dice el magistrado Sidney Blanco, que los funcionarios tenemos la obligación de cumplir todas las sentencias de la sala, es correcto. Y nosotros así lo hemos hecho. De tal manera que antes del día que entrara en vigencia, el día 11, que fue el 10 de mayo, nosotros emitimos las medidas que nos pide precisamente, valga la redundancia, la medida cautelar, para poder agilizar el tráfico en el carril segregado. O sea, nosotros como funcionarios estamos obligados a cumplir precisamente las resoluciones de la Corte, de la Sala, y de esa manera así lo hicimos, la publicamos, y no solo eso, el día de ayer y ahora, y vamos a estar ahí de forma permanente con un dispositivo que lo habíamos anunciado, que consta de una cantidad de agentes de tránsito, de otra cantidad de seguridad pública, de gestores, de puntos de intersección que vamos a estar garantizando para tratar de darle cumplimiento a esa parte. Entonces, en ese sentido, pues no hay ningún problema como funcionario. Él expresa y tiene toda la razón, y por supuesto estamos obligados a hacerlo, y así lo hemos hecho. Claro, el hecho mismo de decir que si hay lentitud y tráfico, que todos lo suframos, pues realmente esa es una opinión del magistrado que yo la respeto, pero yo sí creo de que el hecho que yo esté mal no significa que otros tienen que estarlo. Creo de que la población tiene también derecho a buscar, dijéramos, cómo estar mejor, y uno debe sentirse satisfecho y feliz cuando sectores de la población están mucho mejor. Por supuesto quisiéramos que fueran todos, pero la realidad indica que no es posible. En el tema de congestionamiento, Sergio, te quiero decir, es más grave el congestionamiento de La Gloria hacia el Boulevard Integración que el del Boulevard del Ejército. Y yo te invito a que vayas a la hora pico, ¿verdad?, a La Gloria, y te vas a dar cuenta que ahí el congestionamiento son 3-4 kilómetros. Nosotros hemos hecho sondeos, de hecho tiene toda la razón. El congestionamiento del Rancho Navarra son más o menos 2,5 kilómetros, todas las mañanas, y los viernes es peor.
El congestionamiento de Los Chorros también es complicado. El congestionamiento de la Troncal del Norte es difícil, ¿verdad? El del Boulevard del Ejército no es el congestionamiento más crítico que tenemos en este momento. Por supuesto, las causas del congestionamiento son otras. Con respecto a la pregunta, ¿qué es lo que yo había dicho? Pero en primer lugar, te reitero, lo que yo he planteado es que, y lo que hemos hecho, es cumplir la medida cautelar que la sala ha planteado. Hemos dicho, y lo repito, ¿verdad?, que los ciudadanos tienen derecho a manifestarse cuando una resolución, ¿verdad?, no la aceptan, está en contra de ellos. Y yo les decía a la prensa, a mí se han manifestado contra resoluciones que nosotros hemos dado, ¿verdad? Y es conocido. Ahora, viceministro, estas son imágenes de ahora en la mañana, en hora pico, 7:40 de la mañana, como podemos ver en la parte inferior de su pantalla, donde Teleprensa precisamente toma estas imágenes del tráfico SB con una fluidez impresionante luego de esta disposición, de las cuales ciertamente es susceptible de apreciación, donde no veíamos esto en el Boulevard de los Ejércitos desde hace muchísimo tiempo. Ahora vemos que el transporte particular puede circular en el carril segregado, que con antelación únicamente le correspondía al Citrans, y es más que evidente, obviamente, no quisiera decirlo el beneficio, porque no me asiste a mí el derecho para poder puntualizar sobre esta expresión, pero sí sobre la fluidez que tienen los salvadoreños ahora a las 7:40 de la mañana, que es una hora pico. Bueno, realmente la hora pico no es esa, Sergio. Bueno, lo que pasa es que está caracterizado, si buscamos horarios escalonados, 6, 7 de la mañana, 12, 1 de la tarde, 6, 7 de la noche, ¿no? La hora pico está definida por los ingresos al trabajo y los ingresos a los colegios. Que son 6 y 7 de la mañana. Exactamente. Y son las 7:40 de la mañana. Sí, a esa hora los niños ya están estudiando y los empleados públicos ya están en sus oficinas. O sea, la hora pico no es esa hora, o sea, la hora pico es precisamente antes de las 7:30 y entre 7 y 7, bueno, perfecto. 6:30. Se lo planteo de otra forma la pregunta, 7:40 de este día versus 7:40 de hace 2 meses, para tener peras con peras, era un congestionamiento terrible en el bulevar. No sé si tenés imágenes. Las vamos a buscar. Producción, por favor, ayúdeme sobre eso para ver si las podemos. Pero ciertamente nosotros le damos cobertura en Teleprensa, y si usted ve Teleprensa todas las mañanas, al igual que su servidor, a lo que yo quiero llegar es que ciertamente esto ha representado una oportunidad para la población salvadoreña. A eso quiero llegar. Realmente no es así. Esa es, dijéramos, una opinión que yo, por supuesto, respeto tuya, pero en este caso, y esa es una discusión sobre quién es la mayoría, si la mayoría son los que van en vehículo o la mayoría son los que van en bus. Y yo hace poco decía y hacía un ejemplo, en este país vivimos un poco más de 6 millones de salvadoreños, pero hay 1.035.000 vehículos, eso significa que la mayoría de salvadoreños no tienen vehículos y que el 80% de las personas se movilizan en transporte colectivo, no en vehículos ni en carros. Por supuesto, algunos tienen la facilidad o tenemos la facilidad de tener un vehículo, pero no así la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas que son los afectados en este caso. Entonces, por supuesto, si vos medís por el número de vehículos, en un bus, ¿verdad?, del Citran van 170 personas, pero pueden ir 170 vehículos con una persona en cada vehículo, o si van 2 en cada vehículo, posiblemente vayan 70 y tantas personas. Entonces, cuando uno pondera, y eso precisamente fue el razonamiento del presidente de la Sala de lo Constitucional a la hora de expresar por qué él no votó por la medida cautelar. Creo que eso es importante destacarlo, porque el interés público precisamente se expresa por la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas. Ok, viceministro, amigos televidentes, hacemos la primera pausa. Esto se llama 8 en punto. Ya volvemos. La medida cautelar impuesta por la Sala de lo Constitucional en la demanda contra el Citrans es solo una parte en un proceso más amplio. Sin embargo, los empresarios que impulsaron el recurso ven la situación como una victoria, porque estaría preliminarmente dándoles la razón sobre los vicios legales del sistema. En ningún momento pedimos que suspendan el servicio del Citrans, sino que se le devuelva el carril segregado a los salvadoreños. Ramírez desestima los señalamientos sobre que se estaría afectando a los usuarios más de lo que se ayuda a los conductores.
pues asegura que el gobierno ha exagerado las cifras. Por mucho que se ha querido exagerar la cantidad de usuarios que se mueven en ese servicio, que realmente no pasa de 22,000 personas. Estos empresarios respaldan la noción popular de que el carril segregado es la principal causa de los problemas de tráfico en la capital y no la cantidad de vehículos que circulan. Es cierto que hay más flota vehicular, hay más carros, pero una vez el gobierno secuestró, privatizó estos carriles, el impacto en el tráfico fue más que evidente. Los transportistas insisten en que tanto el presidente de la República como varios de sus funcionarios sobrepasaron sus facultades para beneficiar a un pequeño grupo de inversionistas. Para Teleprensa Canal 33, Luis Alvarado. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Tenemos muy buenos consejos en 8 en punto y uno de ellos es Virogrip. Y es que cuando llegue la gripe, toma Virogrip, que alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Toma Virogrip y adiós a la gripe. Soy Sergio Méndez y aquí vamos de nuevo, viceministro. Tengo un sondeo de la población salvadoreña y posiciones encontradas luego de esta decisión. Producción, acompáñeme por favor, porque deseo compartirlo con usted a continuación. La verdad no me favorece, don, ahí, porque igual siempre afectan al pueblo. Pues la verdad sí un poco, porque ha estado más fluido el tráfico. Como el carro particular ya se puede meter el carril segregado, se podría decir que sí nos ha beneficiado un poco. No, pues la verdad que está muy mal porque pues sí, uno utiliza estos medios para llegar más luego, ¿verdad? Y que hayan metido el otro transporte, pues es un atraso más para nosotros. Era ilegal que transporte haya permitido haber cerrado los carriles, porque acuérdese que es un país pequeño y nosotros como automovilistas súper afectados. De que pasen los vehículos aquí particulares nos afecta porque imagínense, se da un choque, se queda un vehículo, el ciudadano no va a poder movilizarse normalmente, ¿verdad? Entonces en ese sentido nosotros como usuarios que somos nos afecta grandemente. Deben de regularlo, ¿no? Hay que regularlo porque si meten los buses se va a hacer más congestionamiento. Está bien, yo creo que tiene que verse lo más razonable para todo, lo que más beneficia al pueblo. Y buscar siempre el beneficio de todo el pueblo salvadoreño, no solo de un sector, ¿verdad? De todos, así es, porque el gobierno tiene que velar por todo el pueblo. Por lógica sí afecta, por lógica sí. La verdad es que no le podría decir ahorita, ¿verdad? Porque ahí es decisión de cada quien y respetamos nosotros lo que ellos han hecho, pues, ¿verdad? Ok, este es el otro termómetro que le puedo presentar de la población salvadoreña que hace una comparación. ¿Se vendrán los horarios escalonados, viceministro? Bueno, de hecho, precisamente dando cumplimiento a la medida cautelar, Sergio, que nos pedía medidas de inmediato, tomamos precisamente, como decía, el 10 de mayo, porque eso fue el 9, el día 10 ya habíamos emitido las primeras medidas y este día hemos emitido otras medidas para regular el uso del carril segregado de forma racional, de tal manera que tratemos de evitar no solo el daño al carril, sino también el daño aún más a las personas, tanto de los autobuses del sistema colectivo como también del particular. El día de ayer veíamos una persona que, estando en el carril segregado, se desesperó porque había que estar esperando, tuvo que saltar los sapos y tuvieron que sacarlo casi chineado del carro porque se quedó atascado, ¿verdad? Eso es lo que ocurre en la hora pico realmente, una situación bastante difícil. Las medidas que este día anunciamos a través de una resolución de la Dirección General de Tránsito era sobre quienes pueden utilizar el carril segregado. Hemos establecido que los vehículos de carga de más de 4 toneladas no lo pueden utilizar, ya ha habido tráileres que se han quedado en las estaciones, el transporte colectivo
no lo puede utilizar, primero porque no le sirve para subir y bajar, porque ahí las estaciones son altas y las puertas deben de ser, dijéramos, en este caso a la izquierda, entonces tienen a la derecha, entonces tampoco no pueden, y mantendrán su recorrido. Y los vehículos nacionales hemos establecido que tampoco pueden utilizar el carril segregado, de tal manera que las medidas que estamos tomando es para tratar de garantizar la aplicabilidad de la medida cautelar y que se pueda realmente de racional manera poder pues que el tránsito sea mucho mejor. Viceministro, en su momento se conoció sobre la posibilidad concreta bajo un comunicado del Citrans que ya no iba más, es decir, ya no tenía las condiciones para seguirse desarrollando. En un rotativo también leímos los salvadoreños donde usted pedía que tuvieran una reflexión sobre esta decisión y usted iba a tratar de conversar con ellos para convencerlos. Vimos el día 11 de los corrientes que en efecto siguieron desarrollándose. ¿Qué ha pasado de esto? Es decir, esto es momentáneo, ya es una posición finalista. ¿En qué han consistido las conversaciones que usted ha tenido con ellos? Bueno, de hecho, el presidente de la Unión de Empresas, don Miguel Ángel Díaz Castañeda, que es el presidente también de la Ruta B, ¿verdad? Él expresaba que se retiraban el 11, ciertamente. Conversamos, yo les explicaba de que había que dar un compás de espera, que nosotros íbamos a tomar aquellas medidas necesarias para tratar de minimizar los impactos de esta medida cautelar en cuanto a la velocidad del sistema y que nos dieran un espacio, un tiempo determinado para evaluar cuál era el impacto en la velocidad del sistema, en la seguridad del sistema. Ellos iban a evaluar impactos financieros en el incremento de la operatividad y a partir de eso posteriormente pues tomar una decisión. Eso nosotros seguimos reunidos con ellos, nos estamos reuniendo casi todos los días evaluando esta situación, por supuesto como gobierno, y lo decía el presidente de la República el día de ayer, vamos a defender a los usuarios del Citran. Quiero decir así porque un rotativo también aparecía diciendo este día que el presidente había dicho que iba a defender a las empresas del Citran. Yo quiero aclararle a los amigos de ese medio que lo que el presidente citó, y yo lo repito, es que vamos a defender la modernización del transporte y por supuesto a los usuarios del transporte colectivo. Esta decisión, viceministro, o esta posibilidad de horarios escalonados no es nuevo, ya en el pasado se ha planteado, pero siempre ha sido el choque de la empresa privada. ¿Se puede llevar a un arreglo? Mira, nosotros no tenemos choque con empresas privadas. No, en el pasado, otras administraciones, otros gobiernos, porque se ha planteado y la empresa ha dicho no. Nosotros no tenemos problema con empresas privadas, no, es más una decisión nuestra. Ellos, por supuesto, la empresa privada, nosotros no podemos imponerle un horario. Nosotros le sugerimos un horario. Ya el secretario de Gobernabilidad se había reunido con industriales, le habían sugerido que ellos querían mantener la hora de las 8 de la mañana y los comerciantes, ya muchos inician su actividad a las 9 de la mañana, por ejemplo los centros comerciales comienzan a las 9, algunos hasta las 10 de la mañana, ahí no tenemos, es más bien una decisión de los empleados públicos de la hora de ingresar que habíamos planteado o hemos planteado que ingresen a las 8:30 de la mañana y no a las 7 de la mañana. Perfecto, vamos a otra pausa, ya volvemos. Muchísimas gracias, El Salvador, por su preferencia, viceministro. Esta semana, como ya lo había adelantado, nos acompañaron empresarios del transporte público de pasajeros muy diferentes a los del Citran, los que impusieron básicamente la demanda. Y ellos decían, mire, no es primera vez que esto surge. El viceministro en su momento se le ordenó la Sala de lo Contencioso Administrativo devolver tanto los permisos como las placas de la Ruta 29 y no lo hicieron. ¿Su opinión? Bueno, en primer lugar, yo quiero aclarar, Sergio, que es importante contextualizar las cosas. Las personas que han puesto la demanda, o por lo menos los que yo he visto que han estado de frente, algunos son empresarios y otros no son empresarios. Y es importante aclararlo porque yo, por ejemplo, el señor Ramírez, él es empresario de la Ruta 46, que es aquí en Mexicano, ¿verdad? San Ramón, no tiene unidades en Soyapango. El señor Álvarez, él no es empresario de transporte, ¿verdad? Él se introdujo, como entiendo, apoyando a Copat. Después a Copat dijo que ya no trabajaba con él. Y lo que sí hemos visto es que él es una persona
activista del partido Arena, ¿verdad? Precisamente nosotros mencionábamos el día de ayer, esta es la persona, ¿verdad? Este es don Juan Pablo Álvarez, ¿verdad? Por supuesto, hoy decía en una radio que yo le escuchaba que él era parte del sector transporte del partido y el partido lo iba a poner donde a él le dijeran, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de una persona, ¿verdad?, que parte de su vida pues, la dedica a esto, ¿verdad?, al tema del proselitismo político. No es empresario de transporte, ¿verdad? Hemos dicho un activista que es el principal, dijéramos, como defensor de esta demanda. Por otro lado, que si nosotros hemos incumplido en este momento una sentencia de alguna de las salas o de la fiscalía, ninguna. Precisamente yo he recopilado de todas las instituciones, ¿verdad?, las certificaciones respecto a eso, porque varias veces lo han dicho. Por ejemplo, hace poco él expresó, la sala de lo contencioso falló en unos temas de algunas personas que fueron sancionadas porque quisieron aumentar la tarifa de forma ilegal y suspender los permisos. Y la sala después tuvo que aclarar diciendo que no había pedido que se regresaran los permisos. Y no es de recordar que hubo un comunicado de la sala de lo contencioso administrativo desmintiendo a estas personas que habían dicho lo contrario a los demás. Entonces, por lo tanto, nosotros nos sentimos a gusto, hemos cumplido con cada uno de los aspectos legales que se nos indican, tal como la medida cautelar. Hoy lo estamos haciendo y sobre eso pues no tenemos mayor discusión. ¿Tajantemente no se les ordenó devolver los permisos ni las placas, viceministro? Bueno, al contrario, yo quisiera, no lo tengo a mano, pero el comunicado que sacó la sala de lo contencioso administrativo aclarando que no habían ordenado al viceministerio devolver ningún permiso. Ok, perfecto. Voy con el otro tema por efectos de tiempo. Posible decomiso de vehículos por incumplimiento de la ley sobre operación de Uber en el país. Cuéntame. Bueno, en primer lugar, yo quiero decir, cualquier empresa que quiera venir a este país a invertir, a desarrollar sus actividades empresariales, como dijo el vicepresidente de la República, son bienvenidos. Nosotros no tenemos con ninguna nada, ¿verdad?, excepto que vengan a invertir y que puedan realmente ofrecer nuevos servicios para el país, siempre y cuando se haga dentro del marco de la ley. Entonces, lo que a mí me preguntaban sobre el tema de Uber, yo les decía, mire, yo no conozco, hasta este momento me di cuenta unos días antes que querían o iban a iniciar operaciones de transporte de pasajeros en el país, porque Uber es una plataforma, y yo le decía, el artículo 118 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece que en este país transportar personas de forma comercial sin la autorización debida, ¿verdad?, la ley lo castiga con el decomiso de placas y permisos. Eso es lo que yo planteé y por supuesto se puede dar, que es lo que también dije, miren, acérquense para facilitar aquellas cosas que se requieran para que puedan operar cualquier empresa como Uber o Vamos o cualquier otra, pero debe de existir, dijéramos, un marco legal en el cual puedan desarrollar su actividad. Nosotros no tenemos ningún problema que lo hagan, ¿verdad?, siempre y cuando lo hagan dentro del marco de la ley. Perfecto. Usted seguro leyó el rotativo esta semana donde dejaban entrever posiciones encontradas, así como un encontronazo entre su persona, lo que había dicho con relación a este tema, y el vicepresidente Ortiz. Se lo planteo esto como antesala precisamente por esta nota. Viceministra de Comercio e Industria preside el lanzamiento de aplicación de Vamos, donde hizo una inversión supuestamente de $1 millón en adelante, y al parecer está relacionada a la empresa Alba Petróleo. Vamos supuestamente es como la competencia de Uber. Por favor, su opinión. No conozco absolutamente nada. Precisamente de Uber lo conocí esta semana, de Vamos me empezaron a poner unos títulos diciendo quién era Vamos. No los conozco tampoco. Pero igual que Vamos, igual que Uber, igual que Ever o cualquier otro, yo quiero decir que si no están dentro del marco de la ley, no, dijéramos, lo que te quiero decir, no es que ellos cometan, porque no son ellos los que cometen ilegalidad. El que comete ilegalidad es la persona que transporta a otra en función comercial sin la autorización debida. Yo lo que les decía y les transmitía públicamente a través de los medios a este tipo de empresas, que se acerquen y que nosotros podemos orientarle. Por supuesto tienen que ir a la Asamblea Legislativa a buscar una modificación de la ley, porque hoy por hoy la ley nuestra
sanciona a todo aquel que transporta en función comercial a personas sin la autorización debida. Así se llame como se llame. Lo hacemos con los pick-up, lo hacemos con los escolares, lo hacemos con el transporte colectivo, lo hacemos con los taxis, ¿verdad? Y por supuesto, lo que nosotros tratamos de tutelar es que se cumpla la ley y el reglamento. En este sentido, mi llamado sigue siendo el mismo. Todos son bienvenidos, pero siempre y cuando cumplan el marco legal que nos norma. Nuestro papel es ese, ¿verdad? De hacer que se cumpla la ley. El que nos pide orientación, se la damos, y el que no, pues por supuesto, pues tampoco no lo vamos a hacer. Viceministro, se plantea la posibilidad concreta donde los buses ya no reciban subsidio, como se ha venido escalonadamente retirando a otro tipo de sectores, llámese electricidad, llámese agua, etcétera. Ante esta posibilidad, los empresarios dijeron: nosotros hemos pedido que nos liberen la tarifa y nosotros vamos a determinar cuáles son nuestros costos. La ley es muy clara, donde dice que ustedes son el ente en el cual determinan cuál va a ser la tarifa que les corresponde. En primer lugar, yo quiero decirte, cuando vos hablas de los empresarios, me imagino que te referís a... No estoy hablando de una forma general, correcto. Sí, estoy hablando de las personas que vienen a hablar aquí, que son 2 o 3. Sí. Porque nosotros sí tenemos una reunión con los representantes del transporte a nivel nacional. Tenemos 14, uno por departamento, son 14, y sus suplentes son 28, más los presidentes de las gremiales, que son 12. Con ellos tenemos conversaciones al respecto y hasta este momento no han hecho ningún planteamiento al respecto. Quiero decir, el decreto 487 está vigente hasta el 31 de diciembre del 2017. Perfecto, vamos a otra pausa, ya volvemos. Señores, estamos de regreso. Mil gracias por su preferencia. Llegamos al final de la entrevista 8 en punto, luego de conversar y con mucho gusto darle el agradecimiento a Nelson García, viceministro de Transporte, por atender no el llamado de 8 en punto, Canal 33, sino que del pueblo salvadoreño encarnado en este papel. Muchísimas gracias, viceministro, por atender nuestro llamado y por supuesto venir a esta su casa. Gracias, y con gusto, cualquier momento que me veas, aquí estoy para poder conversar de los temas de transporte. Gracias, muy pero muy agradecido. Saludo El Salvador a la Caja de Crédito de Colón, porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Yo me desplazo y les presento la participación ciudadana de esta noche, que dice así: según su experiencia, ¿qué tanto cree que ha mejorado el congestionamiento vehicular tras la medida cautelar de la sala sobre el Citrans? Un 34 dice que mucho, un 10 poco, 56 nada. Siga participando porque 8 en punto no duerme. A continuación se viene Olinta 33, todo deporte. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta una nueva oportunidad. Que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.